Bienvenidos a esta transmisión. Dios les bendiga. Si Dios así nos lo permite, vamos a comenzar en el templo ya algunos días de la semana. Y para comenzar los días martes ya tenemos la oportunidad de asistir al templo. Entonces, esta es la última transmisión para los días martes, en los que hemos estado viendo predicadores del Nuevo Testamento y en esta ocasión el apóstol Pedro. Así que acerca del apóstol Pedro y la transmisión de los martes, pues esta será la última por el momento y pues de ahí lo que Dios determine. Oremos para iniciar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos concedes esta bendición de leer tu palabra y de ver, Señor, las enseñanzas en tu santa palabra para quienes te sirvieron desde aquel tiempo y para todos los que te servimos de alguna manera. Tú nos instruyes, tú nos enseñas. Gracias, Señor, en esta hora. Te rogamos que esta lectura de la palabra sea de grande bendición a nuestra vida y que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Pues vamos a leer la palabra del Señor. Precisamente con la ayuda del Señor lo haremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, los versículos 7 al 12. Y dice: entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús, dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y díceles Jesús: traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Bueno, aquí estamos considerando la palabra del Señor, en el que una vez más el Señor intervino en la vida de sus discípulos y una vez más se llevó a cabo una pesca milagrosa. Milagrosa por varias razones, porque ellos habían trabajado toda la noche y en toda la noche no habían podido pescar nada. Pero cuando llega el Señor, pues entonces las cosas cambian. La Biblia nos muestra que uno de los discípulos, y se refiere precisamente al cual amaba Jesús. Sabemos que cuando ellos dicen esto, o cuando la palabra de Dios dice esto, se refiere precisamente al apóstol Juan. Y vemos que él es el que identifica al Señor. Y dice: el Señor es. Recordemos que cuando el Señor hace este milagro, esta maravilla, para el apóstol Juan, ya esto lo había experimentado,
porque ya el Señor había hecho este milagro en otra ocasión. Inmediatamente se pudo haber acordado de ese milagro y dijo: el Señor es. Estos milagros ya los conozco. Estas maravillas las hace el Señor. Estos acontecimientos solo suceden por el Señor. Y entonces inmediatamente dice: el Señor es, porque Él es el que tiene poder en abundancia. Y la palabra del Señor nos muestra que cuando el apóstol Pedro lo oye, pues inmediatamente dice que ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Sabemos que cuando dice que estaba desnudo, no meramente no tenían nada de ropa, alguna ropa tenían. Sin embargo, pues yo creo que para moverse mejor en ese trabajo, pues sí, se quitaban la ropa de encima. Y de esta manera, el apóstol Pedro inmediatamente deja lo que estaba haciendo y dice que se echó a la mar, se echó al agua. Dice que estaban como a 200 codos, pero a él no le importó la distancia. Al saber que era el Señor, inmediatamente fue a Él. No esperó a que pudieran acercarse con el barco, sino que inmediatamente dejó todo y se acercó al Señor. Porque definitivamente sabemos que de todas las cosas importantes, lo más importante es estar con el Señor, hablar con el Señor, convivir con el Señor, estar cerca del Señor. Y esto es lo que en este momento le interesaba al apóstol Pedro. Así que es importante que cada uno de nosotros notemos que sí, ciertamente hay muchas cosas importantes. Ellos no habían pescado en toda la noche, y ahora que tenían una buena pesca, pues esto no lo detuvo al apóstol Pedro. Cualquiera pudo haber pensado: ahorita que me está pues llegando la bendición, la voy a dejar. Pero no, al apóstol no lo detuvo la bendición que había recibido. Para él lo importante era estar con el Señor. Y esto es lo que aprendemos, que es mejor estar con el Señor, como dice su palabra: mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Y la palabra del Señor nos muestra que cuando descendieron a tierra, vieron que ya había fuego y un pez y pan, porque el Señor siempre trae bendición. Y la palabra del Señor nos muestra que pues el Señor les dice: traed de los peces que cogisteis ahora. Y dice que empiezan a comer, pero ninguno de ellos le pregunta: ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Nadie dudaba, porque todos ya sabían que era el Señor. Y esto es muy importante. Siempre debemos notar, o siempre debemos estar seguros que con quien estamos es con el Señor. No podemos dudar de el poder y la misericordia de Dios y de su amor incomparable. Sabemos que hemos conocido al Señor y Él es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos. Alabado sea el Señor. Bueno,
También vamos a leer Evangelio de San Juan 21, 13 al 15. Y esta lectura dice: viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Nos damos cuenta que después de que comieron, esta expresión de que después de que comieron, o como dice aquí, cuando hubieron comido, cuando ya el Señor había suplido su necesidad física, su necesidad material, ya cuando el Señor les había provisto de alimento, pues no antes de eso, sino cuando ya todos estaban satisfechos, entonces se dirige al apóstol Pedro y le hace una pregunta: ¿me amas más que estos? Y se refiere a los otros discípulos. De alguna manera, el Señor ya conocía cuánto lo amaban sus discípulos, pero ahora le hace una pregunta y le dice: ¿me amas más que estos? Y sabemos que pues todos amaban al Señor, todos estaban dispuestos a servirle, a obedecerle. Pero aquí se hace esta pregunta como una verdadera prueba, para ver si existía una buena disposición para servirle. Porque el Señor sabe, el Señor conoce que gente que no le ama, no le va a servir. Que gente que no le ama no va a estar dispuesto a servirle. No va a estar dispuesto a hacer las cosas bien. No va a estar dispuesto a sufrir, a pasar situaciones difíciles. El que no ama siempre va a buscar lo más fácil. Siempre va a buscar lo que no le cueste. Siempre va a buscar aquello que no tenga que esforzarse. Y es por eso que le dice: ¿me amas más que estos? Porque sabemos que el que ama está dispuesto a darlo todo, como lo hizo el Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor Él estuvo dispuesto a dar su vida. Y así el que ama al Señor también estará dispuesto a servir con todo el corazón, con toda el alma, de tal manera que ese servicio sea efectivo y se haga la voluntad de Dios y su obra siga adelante y muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad. También en los versículos 16 y 17 de este mismo capítulo 21 de Evangelio de San Juan dice: vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Otra vez
le hace la pregunta. Otra vez le insiste, ¿me amas? Y cuando el apóstol le dice que sí, que él sabe que le ama, otra vez le encomienda, apacienta mis ovejas. Ya le había dicho, apacienta mis corderos, ahora le dice, apacienta mis ovejas. Y vuelve la tercera vez para confirmar precisamente, porque recordemos que con el Señor no existen las cosas a medias. Él dijo que nuestras respuestas deben ser sí, sí o no, no, pero a medias no hay. Él solamente acepta lo que es sí y lo que es no. Y esto es lo que estaba asegurándose precisamente con el apóstol Pedro. Y eso es lo que quiere asegurarse de cada uno, de cada cristiano, de cada creyente, de cada hijo de Dios. El Señor quiere que cada uno esté seguro si le ama, si es verdadero amigo o nada más le busca, como en cierta ocasión les dijo a muchos, ustedes me siguen por la comida. Y esto nos da a entender que a veces se busca al Señor solamente por lo material, por las necesidades, pero el Señor no quiere que se le busque de esta manera. El Señor quiere que se le ame con todo el corazón, porque Él no quiere solo alimentarnos en esta tierra. Él quiere que estemos con Él por la eternidad. Si solamente nos alimenta en esta tierra, pues lo demás queda a la deriva. Pero debemos recordar que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que Él quiere asegurarse si realmente ama al Señor, si realmente usted es amigo del Señor. Así como el apóstol Pedro tuvo que enfrentar precisamente esta situación, si de veras en su corazón sentía el amor para el Señor. Y es importante que cada uno se asegure si ama al Señor, si no solamente le busca por razones materiales. Hay que buscar al Señor también por razones espirituales. Y vemos que en este mismo Evangelio, San Juan 21, 18 y 19 dice: de cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevarán a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme. Encontramos que una vez más el Señor se está asegurando de dejar una buena enseñanza y una buena instrucción precisamente al apóstol Pedro. Y aquí le hace entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pero después de esto le dice: sígueme, porque al Señor hay que seguirlo. Lo siguieron mientras estaba en su ministerio terrenal, y después de haber resucitado le vuelve a decir: sígueme. Y es cuando encontramos aquí en los versículos 20 al 22
capítulo 21, Evangelio San Juan, que dice: volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado en su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Una buena lección que da el Señor. El apóstol recibe el llamado: sígueme, sígueme. Pero entonces ve al otro discípulo y le dice al Señor: ¿y este qué? Porque a él no le dijeron sígueme, porque a él no le encomendaron que cuidara las ovejas, los corderos, porque a él no le dijeron en qué trabajo se iba a ocupar. ¿Este qué? Y nos damos cuenta que la respuesta del Señor: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? En esta parte nos da a entender que lo que hagan los demás, lo que el Señor les encomiende a los demás, no debe ocuparnos. Debemos ocuparnos en el llamamiento que el Señor nos hizo. El Señor le hizo un llamado al apóstol Pedro, y en esto quedó claro que no debía estarse ocupando en qué hacían los demás, sino en qué hacía él con su llamamiento. ¿Qué hacía él para obedecer al Señor? Sígueme tú. Eso es lo que el Señor quiere que nos preocupe. El llamado que el Señor nos hizo, primero para salvación, para vida eterna. Si los demás no quieren seguir al Señor, si los demás no quieren obedecer al Señor, pero si el Señor lo llamó para salvarlo, siga al Señor, obedezca al Señor, sirva al Señor, que no se detenga porque los otros no quieren, no desean hacerlo, se rebelan, se apartan, se quedan atrás. Sígueme tú, dice el Señor. Así que a usted, que el Señor lo ha llamado primeramente para ser salvo, siga al Señor. Si los demás no quieren, solo ore por ellos. El Señor tiene para cada uno un llamado, un trabajo, y lo importante, la salvación. Pero a cada uno le ha dado una forma distinta de servirle, y aquí lo importante es seguirle hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Así que es importante que si el Señor le ha llamado, sígale. Si el Señor le ha encomendado un trabajo, hágalo. Si los demás no están haciendo nada, el Señor sabe en qué los va a utilizar en su obra. Y no debemos ocuparnos en estar sabiendo y este qué va a hacer y aquel otro qué va a hacer. Fijémonos en qué hacemos para la honra y la gloria del Señor. Así que le invito a pedirle al Señor que le ayude para que le pueda seguir hasta el fin, hasta el día en que Cristo venga. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno
y para siempre es tu misericordia. Gracias por el llamado que has hecho a cada persona, primeramente para salvarlo y luego para que te sirva. Ayuda a cada uno a obedecerte en ese llamado, a seguirte en ese llamado y a buscarte hasta el fin. Porque el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho y ojalá y pronto pues podamos vernos en otra transmisión más. Dios les bendiga.